Fácil, pensé cuando me pidieron regresar a la Tierra a cumplir una misión. Luego de varias reencarnaciones, mi alma se elevó. Volver a experimentar una existencia humana me resultaba aburrido y tedioso. Pero no todo está tan mal en la Tierra. Volver a sentir el sol en la cara es una sensación única. El cuerpo humano es denso, pesado, muchas veces duele. Está muy presente. Tal vez por eso muchos humanos creen que son su cuerpo. Está todo bien, en serio. ¿Pueden pasar? En serio, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor. Perdón por la demora. Es que desde que salí de la casa no me paran de seguir esos humanos. Soy Luz. ¿O Azul? Bueno, ahora soy Luz. Ahí está. Y sin esta ortopedia muchísimo mejor. Luz, tenés que tener en cuenta que Azul, la humana en la que estás, es muy famosa. Siempre está rodeada de periodistas y admiradores. Encontrá la manera de procurarte intimidad. ¿Debbie? Hola, yo soy Debbie. Hola. Luz. Azul. Bueno, chicos, ¿qué les parece si pasamos a la sala de reuniones? Va a ser más privado. ¿Vamos? Bueno, él es Ian. Va a estar a cargo de la misión. Brevemente a cargo. Eso queremos todos, ¿no? Ellos son Taylor y Mary, son los papás de Debbie, son nuestra familia aliada, son los dueños de este bar, que ahora va a pasar a manos de Ian. Estamos para ayudarlos. Nada más. Gracias. Gracias. Permiso. Esta será la sala de reuniones. Comencemos. Luz, ¿cómo fue tu encuentro con Azul? ¿Nos contás? Sí. Entré a su cuerpo cuando estaba desmayada por inanición, ahogándose en una piscina. Comprobé de inmediato que los seres humanos no pueden respirar bajo el agua. Y lo primero que hice fue sacar su cuerpo de la piscina. Comprobé que su organismo tenía un alto déficit de nutrientes. Y de inmediato me ocupé de eso. Señorita Azul, me dijo el señor Paul que no está conforme con mi trabajo y que me quiere echar. ¿Yo? ¿A vos? No, nada que ver. No. Decime, Alicia, ¿qué alimento tiene un alto contenido proteico? Además de las vitaminas A, B, E y un aporte significativo de betacaroteno. ¿Quiere comer? Sobre todo proteínas. ¿Tenemos a mano? ¿Le hago un bife? Satisfechas las necesidades de nutrientes, decidí hacer un diagnóstico de Azul. La causa de todos sus males es su gran soledad, así que comenzaré mi misión por ahí. Les aconsejo ponerse objetivos sencillos para empezar. Sí. Mi primera misión es muy sencilla, hacer que Azul tenga una reunión social. ¿Cómo fue tu encuentro con Valentín? Hay que encontrarlo. Se llama Valentín. ¿Pero qué? ¡Salí! No sé nada. ¿Vos me sacaste? Sí, soy Debbie. ¿Todo bien? Va, bien no está así. Guarda, tenés el radio fracturado. Y si te mueves mucho te va a doler. Tendría que haberte avisado 2 segundos antes, ¿no? ¡Seguís con hambre, pendejo! Salí acá, andate, que si nos ven nos matan. Espera, le entablillo el brazo. No, salí. ¡Valentín! Así que mi primera misión va a ser liberar a Valentín de ese lugar horrible. Gopal, contanos cómo te fue con Manuel. Nuestro primer encuentro no fue muy agradable.
Durante muchos años fue todas las semanas a un psiquiatra que lo convenció de que yo no existía. Y cuando me volvió a ver pensó que había enloquecido de nuevo. No lo vi. No lo vi. Su mayor problema es su autoestima. Y así que mi primer misión va a ser inflárselo un poquito, algo fácil. ¿Cómo te fue con Maya? Genial. Ámbar, ¿vos? Maya. Ámbar. No te quieren nada tus viejos, ¿no? ¿Qué viejos? Tus padres. ¿Sos de acá? No, me acaban de traer obligada a mis viejos. La verdad es que no veo la hora de cumplir 18 e irme a vivir sola. A lo mejor se mueren antes si zafás. ¿Y cuál va a ser tu primera misión entonces? Lograr que tenga piedad por alguien más débil. Inti, ¿cómo te fue con Franco? Bueno, en mi caso preferí llegar a mi huésped después de que se fuera Franco. Creo que hubiese sido un impacto bastante fuerte para él ver resucitar a su víctima, ¿no? Así que voy a esperar un tiempo más para ver a Franco de nuevo. Que no sientas el calor no quiere decir que el cuerpo no se dañe, ¿eh? Cierto. Franco es un marginal. Es un marginal que de a poco fue corriendo sus límites morales. Como sabemos, ya le quitó la vida a Matías. Entonces mi plan acá es dejar que la culpa haga su trabajo. Y cuando me vea vivo y escuche que lo perdono, ahí sí va a operar la redención y algo va a cambiar en su interior. ¿Así de fácil? ¿Cómo te fue con Noah? Es un soberbio. ¿Quién eres tú que me envuelve? ¿Estás bien? Sí. Te das cuenta de lo que pasa cuando estamos juntos, ¿no? Se raja la tierra. Yo no necesito a nadie para rajar la tierra. Ah, bueno, mira vos. Cero problema de autoestima vos, ¿eh? Porque vos tenés muchos, ¿no? No, tengo otros. Pero muchas virtudes también. Si querés vamos y lo hablamos en privado. Acaba de caerse la escalera y estamos parados en un lugar que puede volver a colapsar, ¿sabías? Sí. Pero más me interesa tu boca. ¿Sos odontólogo? No. Soy un besador profesional. Matriculado. No pago por besos. Me aburriste. ¿Estás bien, Noah? Sí, bombón. Casi tan bien como vos. Bancame que busco por dónde bajar y ya te acompaño. ¿Qué pasa que se terminó la fiesta, eh? ¡Arriba todo el mundo! ¡Dale, vamos! ¡DJ, metele! Te salvé la vida y ni gracias, me dijo. ¿Tu diagnóstico? Es un ser frío, insensible, sociópata, desagradecido. De lo peor. ¿Y tu primera misión? Lograr que agradezca algo. Bien. Ya cada uno tiene su primera misión. Quedas a cargo. Guíalos sin intervenir. Tu tarea es que ellos cumplan la misión, no que vos cumplas la misión por ellos. ¿Está claro? Sí. Pero accioná e intervení si sentís el instinto de hacerlo. Algo más. Escuchá a Debbie. Siempre. Entendido. Prestales mucha atención. Que es muy importante para ellos cómo resulte esta primera misión. Sí, no te preocupes. Además, para empezar, se pusieron un objetivo fácil. Suerte con las 7 misiones. 6. Son 6 misiones. Son 7. Vos también tenés una. ¿Y cuál es? Vas a tener que descubrirlo. Pero sos alguien sensible. Para vos será fácil. La premisa es trabajar en equipo, ¿sí? Que sean aliados entre sí. Los dones que ustedes tienen van a estar limitados acá. Así que solo los van a poder usar en casos excepcionales y solamente 3 veces en este mundo. Vamos a tener que elegir muy bien. Esa es la bitácora. Cada semana ustedes van a escribir un informe sobre el avance de su misión y lo van a depositar ahí. Y yo se los voy a hacer llegar a los superiores. Tenemos 105 días para lograr un cambio. Y el tiempo ya está corriendo. Y creo que todos estamos muy ansiosos por resolver esto, ¿no? Bueno, estos son celulares. Es una tecnología muy antigua, pero que acá los humanos utilizan para comunicarse, ¿sí? Son muy fáciles de usar, muy elementales. Cada uno de ustedes va a tener agendado el número del resto.
Salvo Luz, que va a venir acá como clienta, el resto vamos a tener que trabajar acá. Tenemos que tener una vida humana coherente, con actividades, con casa, con trabajo, etc. ¿Entendido? ¿Por qué me molesta tanto estar en un cuerpo humano? ¿Es porque está pegado al suelo? ¿Es por sus exuberancias? ¿Qué es lo que tiene el cuerpo humano que me desagrada tanto? Bueno, acá estoy. Pronosticaron lluvia, ¿sabías? Y bueno, aproveché, ¿eh? Y me compré esto. Dije, bueno, basta. Y dicen que sirve para protegerse, como que lo levantás y la lluvia... No sé, estos humanos están más locos. ¿Vos no tenés frío? No, al contrario. No soporto más esta ropa. ¿Necesitabas mi ayuda? Sí, tu huésped, Matías, es el mejor amigo de Noah. Y necesito que le saques información. ¿Puedes ocuparte? ¡Hey! Mate, ¿qué haces así abrigado? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Puedes sacarte eso, ridículo? Sacate. Sí. ¿Qué haces? ¿Y la bici? ¿Qué onda? ¿Que es una nueva estrategia para levantar minitas? ¿Levantarlas de dónde? Estás prendido fuego hoy. Che, ¿por qué te fuiste antes de la fiesta? ¿Qué pasa? ¿Comiste rico? Sí, comí muy rico. Habían cositas para comer, muy sabrosas. ¿Y vos? ¿Qué onda? Averigua cuáles son sus planes, sus intereses en la universidad. ¿Cuál es tu plan? Tus intereses acá en la universidad, ¿cuáles son? Mati, ¿vos estás drogado? ¿Qué te pasa? No, te estoy preguntando qué vas a hacer. Soy tu amigo, ¿no? Me gustaría saber cuáles son tus gustos, debilidades. Sí. Las minas. Las minas, Mati. O sea, me gustan las minas, encaro minas, es lo que hacemos desde que somos chicos. De hecho, encontré un lugar que es como un lugar culmine. Es increíble, es una fuente donde salen minas a rolete. Es impresionante. ¿El equipo de hockey? No, el equipo de hockey no. ¿El baño? Claro, las mujeres van siempre todo el tiempo y en grupo al baño. No, al baño tampoco. No. El grupo de comedia musical. ¿Por qué? Porque en la comedia musical las minas están excelentes y los pibes son gays. O sea, cero competencia para nosotros, ¿entendés? Soy un crack, ¿o no? Despreocupate, voy a obtener la información que necesitas. No creo que sea tan complejo. Son elementales sin ti. ¿Vos? ¿Algo? ¿Cualquier cosa que necesites con tu misión? ¿Con mi misión? No, gracias, no hace falta. Ya que lo mío es sencillo, Franco es simple. Olvídate. ¡Sandy! Me pegaron un corchazo. ¿Qué pasó? Me dio en el brazo y lo tuve que bajar. No. Ayúdame, necesito guardarme. No, perdóname, pero yo no puedo quedar pegado, hermano. ¿Qué? ¿Sabes lo que te dan por homicidio? No, ni loco, no. ¿Vas a dejar en banda? Estamos juntos en esta, ¿lo sabés? Yo jamás te haría algo así. No, vos harías lo mismo que yo, hermano. Mataste un chabón, Franco. Yo no puedo hacer nada por vos. Esperá, ¿qué haces? No fue real. Ya está. Ya pasó. Sin memoria ni lugar para encontrarte. Sin recuerdos que me ayuden a soñarte. Sin tenerte en mis brazos y abrazarte. Sin más tiempo para poder rescatarte. Entonces ya no hay pasado que se atreva a olvidarte. Si eras tú mi primavera, era tu risa verdadera.
Mañana tenés una entrevista en la radio Loops. Pero es por teléfono, ¿sí? Así que no te preocupes. ¿Qué es eso? ¿Están fallados? No, es que es antihumano, antinatural. Antinatural. Ah, ¿sabés qué? Tengo novedades de tu madre. Parece que finalmente va a firmar el preacuerdo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿La puedo llamar a mamá y decirle que venga a tomar el té a casa, por favor? Dale. Y le digo que te prepare una torta también, ¿no? No hace falta, pero si quiere, a las 4 está bien. ¿Puedes frenar acá, por favor? ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? Que tengo muchas ganas de meter los pies en el agua. Seguí, por favor. No, en serio, ya vengo. Ah, y cita a los bailarines que quiero ensayar para un show gratuito en la calle, ¿sí? Inexorablemente juntos seremos como el mar y las estrellas, unidos en un solo corazón. ¿Y qué te parece? Canta bien la mina, ¿no? Te encantaría hacerla cantar, a mí no me jodas, dale. Soy un crack, ¿no? Admitilo. Mira, las minas están bárbaras y los pibes son gays. ¿Y cómo sabes que son todos gays? ¿Cómo te gusta hacerte el irónico, eh? Siguiente, Noah García Iturbe. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Noah, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, profesor? ¿Cómo estás? Un gusto. Noah García Iturbe. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Por la verdad favor. es que es un placer poder... Gracias por venir. Poder audicionar para ver si estoy en este grupo de comedia musical que es excelente. Discúlpame, ¿mi pareja? Sí, a ver, la siguiente sería Venecia Busquier. Al escenario, por favor. Tal vez es la importancia que le dan los humanos al cuerpo lo que me molesta. Cuando en realidad el cuerpo es lo que impide ver la verdadera esencia de quienes son. Buenas tardes. Perdón, ¿que me estás siguiendo? No, tengo mala suerte nada más. Bueno, yo te voy a traer buena suerte entonces. ¿Empezamos? Cuando quieran. Cuando quieran. ¿Sí? ¿Quién eres tú que me salvas sin pedirlo y me llenas de misterios que me llevan a otros tiempos? ¿Quién eres tú que apareces de repente y no mides lo que sientes? Solo das amor presente. Iluminada me siento cuando tú me miras, tan angelada que quiero quedarme en tu vida. Ya sé quién eres tú, la tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos. Mojan mis labios de amor. Sé quién eres tú. Aunque tal vez lo que en realidad me desagrada tanto del cuerpo humano es que está gobernado por sus pasiones. ¿Esa no es Maya tu misión? Sí, las invité acá para ir haciéndonos amigas. ¡Ey, chicas! ¡Locas! Amigas, pasen. ¿Qué es esto? Un vivero bar. Acá trabajo algunos días. ¿Qué onda? ¿Te venden una planta y una birra? Muy cheto, loca, es cualquiera esto. Sí, cualquiera. ¿Te comes este cheto vos? No, yo no soy caníbal. Yo por ese bombón me hago caníbal. Bueno, dale, tráete algo para morfar. Algo para morfar. ¿Algo para morfar para mis amigas? Morfar significa comer. Ya les preparo algo, chicas. Venecia. Venecia, ¿está bien? Respondeme, Venecia. No, esto no puede estar pasando.
que las veo muy bien. ¿Qué? ¿Te bajó la presión o te dejé sin aire? ¿Por qué no la llevan afuera mejor? Sería bueno que la vea un médico o algo. No hace falta. Estoy óptima. Óptima. Posta, óptima. Vas a decir que eso es una máquina. Dale, vamos. Vení que yo te ayudo. Tranquila que vas a estar bien. Todavía no terminó su turno. Hay que tener paciencia. O la llave también, podría ser, ¿no? Tampoco para que te asustes así tan feo soy, che. ¿Me asustaste? ¿Qué haces acá? ¿Ya terminaste tu misión? No, todavía no, pero la voy manejando. ¿Vos? ¿Viniste a sacar a Valentín? ¿Siempre sos tan solidario vos? No. Solo por interés. Pensé que no se notaba. Se nota. Pasa que soy muy sincero y transparente como vos. Mira, yo sé lo que te pasa conmigo. Y a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Solamente tenés que animarte. Pedímelo. Quiero agua. Y que deje de seducirme. Yo me desmayo y vos me querés conquistar. Conquistar y seducir. No, chiquita. Eso es un montón. Solo te tiro un poquito de onda. Nada más. Que no se me escape. Ahora, ¿cómo? Pasó grosa, ¿eh? Bien. ¿Qué haces vos acá? Amo el agua. No puedo vivir sin el agua. Yo no puedo vivir sin Fernet. ¿Tenés una hemorragia? No, nada que ver. ¿Qué pasó acá? ¿Qué te hizo? No. A él le hicieron. Está herido y hay que ayudarlo. Olvídate, está todo liso. ¿Escuchaste? Está todo liso, vamos. No, por favor, lo lastimaron. Ya sé, lo llevamos a mi casa. ¿A tu casa? ¿Vos querés llevar a este chico a tu casa? Yo no puedo creer esto. ¿A dónde vivís, flaquito? Viene con nosotros. O decime el lugar, la fecha y la hora. Yo te prometo la mejor noche de tu vida. García Iturbe. Le pido el auditorio para nuestro primer encuentro. Señor decano, qué alegría tenerlo por acá. Estaba justo comentando con Dolo, Mili, lo impecable que tiene usted el campus. Lo felicito. Lástima que tenga que abandonarlo tan pronto. ¿Perdón? Está expulsado, García Iturbe. Quédate acá que yo te desinfecto la herida, ¿sí? ¿Botiquín? No sé, en el baño. Pero ¿por qué no pedimos una ambulancia mejor, eh? No hace falta, flaco, ¿sabes? Yo me desinfecto solo. Con unas vendas ando joya. Ah, mira. Sí. ¿Hay un baño ahí adentro? Sí, en general en las casas hay baño, adentro. Qué gracioso. ¿Cómo se te ocurre meter un delincuente en tu casa, Azul? No es un delincuente y si lo fuera hay que ayudarlo igual. Sí, yo no entiendo que estás haciendo cosas raras. Eché a Alicia y me dice que la reincorporaste vos. ¿Y cómo la vas a echar? Vos me dijiste. No me hagas caso todo el tiempo. ¿Y eso? Deben ser los bailarines que pediste para ensayar acá, en tu casa. Qué bueno que vinieron, chicos. Vamos a hacer un ensayo divino. Pero antes los voy a atender bien, les voy a dar de tomar, de comer, ¿sí? ¿La llamaste a mamá? ¿Que era en serio lo de tu mamá? Sí, que venga ahora, llámala, por favor. Fácil. Muy fácil. Pero no me puede expulsar. Usted es un irresponsable. En esa fiesta podría haber muerto alguien. ¿Podemos hablarlo más tranquilos en otro lado, por favor, señor? Está expulsado. Esa es mi última palabra. Ahora, ayuda a que lo reincorporen y listo. Fácil. Fácil.
Lo confirmo. Ya están aquí. Ahora encontrarlos supongo va a ser muy fácil. ¿Seguro que estás bien? Sí, todo bien. Ya en parchelería quedó copado. Gracias. Che, está buena la remerita, ¿eh? ¿Todo bien, chicas? Si quieren ¿Segura que no la comer viste o tomar nada tomar algo extraño? más, me dicen. No, hace un rato que está así. Está buena. Come. Acá hay algo raro. Y ese pibe nos va a traer problemas. Bueno, chicos, ¿ensayamos? Improvisen. Quiero que el baile lo hagamos todos juntos, ¿sí? Poné la música. Manuel, muchas veces hemos conversado acerca de que una recaída es algo perfectamente normal. No, doctor, no es una recaída, es real, él volvió. No, Manuel, el que vuelve no es Gopal. Es tu interés en conocer a alguien. Es abandonar esa vida solitaria que tenés. ¿Cómo aburre este muchacho, ¿Qué haces acá? ¿Para qué viniste? Manuel. Doctor, estaba ahí, no lo vio. Habla conmigo directamente, Manuel, dale. ¡Cortala! ¡Cortala! No lo quiero ver más, no lo quiero ver más. Que fuese una pesadilla tampoco, che. ¡Andate! Yo también te extrañé. No, Manuelito enganchado en las vías. Si no sabes cómo lloriqueaba el maricón cuando vi el tren, lo tengo todo grabado. ¿Y ya subiste el video del blog? ¿A dónde? Sos bocona, ¿eh? Sí, tenemos un blog donde subimos los videos de nuestras joditas, pero es secreto, ¿ok? Sí, bueno, tranquila, yo no voy a decir nada. Más vale que no vas a decir nada porque si no caes con nosotras. Vas a hacer un par de joditas y las vas a grabar. Y después yo las subo al blog y no vas a poder hablar porque vas a muere con nosotras. No sos tan tonta al final. Bueno, pero eso no es muy secreto porque si ustedes molestan a los chicos, ellos saben que son ustedes las que los graban. ¿Y vos te pensás que esos giles van a hablar? Nos tienen miedo. Yo no te tengo miedo, pero igual no voy a hablar. Lamentablemente me tengo que asegurar, ¿sabes? Así que grabá. ¡Pendejo! ¿Ves? Todos los días uno aprende algo nuevo, querido. ¿Eh? Vos pensás que yo soy malo. Yo no soy malo. No soy malo. ¿Te duele? Le vamos a poner un poquito de hielo. Puede ser que dure un poquito, pero al principio. Cerrá. Vamos, cerrá los ojitos. Oye, se derritió. Vamos a sacarlo ya, que acaba Valentín. No me puedes expulsar sin pruebas. Tengo mail, mensajes y testigos que confirman que usted y Matías Arce organizaron esa fiesta. Es tu momento, dale. Señor decano, ¿algún problema? Me expulsaron por organizar la fiesta en el hotel abandonado. Perdón, ¿pero qué tiene que ver lo que hagamos fuera del campus con la universidad, señor? Tal cual. Tal cual. Nosotros fuera del campus podemos hacer lo que querramos, ¿o no? Pusieron en riesgo la vida de muchos estudiantes. Sí, pero no los obligamos a ir. Ellos fueron solos y fuera del horario de clases. Usted no se meta, señorita. Esto no es asunto suyo. Porque si les coartan las libertades a mis compañeros, después lo van a hacer con todos. No podemos dejar que los echen. Todos ustedes estuvieron en la fiesta de Noah. No podemos permitir que no nos dejen hacer lo que queramos fuera del campus. ¿También nos van a sacar eso? ¿Qué haces, granola, choclo? ¿Qué estás comiendo? Esto tiene mayonesa. No te hagas el vivo que te exploten los granos a trompadas, ¿eh? Morís por fajarlo, ¿no? ¿Eh? Sacale la gaseosa que tengo sed, dale. Esto también te saca granos, tonto. Perdóname. No te pongas mal. Sos hermoso. Y ojito con decir algo vos, ¿eh? Se pegó, ¿eh?
buena, loco! ¡Vamos los pibes! ¡Muy buena! ¿Qué? ¿No daba? ¿Está rico eso? Y no es Fernet, pero va como piña. Ah, ¿es piña? Prueba. Ni piña ni ananá, es un asco eso. ¿No te gusta? Qué loco, o sea, yo te miraba por la tele y te hacía toda rescabiada, reenfiestada. Bueno, una que otra fiesta está bien, ¿o no? Y yo no curto ese palo, pero si a vos te gustan las fiestas... No, perdona, me fui de mambo. Gracias por ayudarme. ¿Cómo no te iba a ayudar? Estás mejor, ¿no? Sí, pero gracias a vos, en serio. Che, ¿cómo cantás, eh? ¿Y cómo bailás? Gracias. Me encanta bailar. ¿En serio? A mí también. ¿En serio? Vení a bailar. ¡Ah, no! El brazo, ahora no. Che, es un caño eso, ¿no? Una tablet. La traje porque me quiero grabar. Tengo ganas de escribir una nueva canción. ¿En serio? Ah, ¿y en qué te inspirás para escribir un tema? ¿En un flaco que te gusta? ¿En un beso, quizás? No lo sé, me sale nada más. ¿Pero me vas a decir que un buen beso no te inspira? No lo sé. ¿Y no querés probar? ¿Qué te pasa, Matías? ¿Qué te pasa? ¿Vos viste lo que hace esa mina por mí? Bueno, a mí también me echaron. No, pero lo hace por mí, Mati. ¿Cómo lo va a hacer por vos? O sea, yo organicé la fiesta. Igual no te veo muy enojado. ¿Qué, por la expulsión? Tengo un plan. De celu. Claro. Te está sonando el celular, Matías. Atendé. Dale. Sí, sí. Eso es un celu. Sí, sí. Hola. Tu misión está en casa de mi misión. ¿Eso ruido? Estoy en la universidad. ¿Franco en tu casa? ¿Qué hace ahí? Fue una casualidad. Vení. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí vos? Si estoy con vos, estoy bárbaro. ¿A dónde vas? Tengo una misión. Vos seguí con tu plan. No hace falta que hagas esto todos los días para verme. ¿Tanto te gusto? ¿Te puedo dar un solo consejo? Hácemela difícil. No te regales tanto. No sabes lo difícil que te la voy a hacer. Vamos, Cobo. Hacé lo tuyo. ¿Y esto? ¡Ramírez! ¡Socorro! ¿Todos los videos que graban los suben? Los editamos, sacamos las partes donde aparecemos nosotras para no quedar escrachadas. ¿Y eso de ahí qué es? Es el número de visitas. Es altísimo, ¿ves? Todo el mundo entra a mi blog, se mueren de risa. ¿Y eso? ¿Alguien subió un video nuevo al blog? ¿Cómo? Si nada más que yo puedo subir videos. Entonces te hackearon, May, abrilo. Y yo jamás
¿Sos vos? Sí, sos vos. Mira, cantás increíble. ¿Qué es un concurso eso? No. Manuel, ¿qué pasa? Nada. Bueno, tienen 10 minutos y terminamos. Vamos a ver una proyección después. Vamos. Te vas a quedar un rato más, ¿no? Me quedo a vivir con vos si querés. Vení un segundito, por favor. Vení. ¿Qué es lo que pasa? Vos no sos así. ¿Por qué estás actuando así? Matilda, al fin llegaste. No lo puedo creer. Discúlpame que desconfíe, pero no entiendo muy bien para qué me llamaste. Porque Azul necesita a su mamá. ¡Basta! ¡Silencio! Hablemos. ¿Cómo, y Valentín? ¿Qué haces, flaca? Dale, Valen, puedes irte. Salí, dale, sos libre. Ya está. No hay más misterio. La nueva ídola pop es Azul. ¡Fuerte el aplauso para Azul! Parece que hoy alguien se ríe de vos. Sin memoria ni lugar para encontrar. Manuel, ¿qué es esto? Sin recuerdos. ¿Qué pasa? ¿Que te debo algo? De querer echarte pasó a querer hablar, ¿no? Sí, bueno, eso parece. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Que quieres un beso? Tanto esfuerzo por un beso. ¿Estás bien, Azul? ¿Vos quién sos? Valen. Valen, puedes irte ahora. todos fuimos elegidos por nuestras capacidades. Y es innegable. Las tenemos. Casi sin dificultad, todos llevamos a cabo nuestra primera misión. Sabemos cómo provocar cambios en otros seres, cómo tocarles el corazón. ¿Qué hacen acá? ¿Qué haces vos acá? Somos además pragmáticos. No damos rodeos. Identificamos el problema y avanzamos. Si quisiera un beso tuyo, yo lo tendría. No lo hice por eso. ¿Por qué lo hiciste entonces? No des más vueltas. Con un gracias, cansa. Eso querés. Que yo te agradezca a vos. ¿Por qué no? Sabemos exactamente cuáles son nuestras destrezas, pero cometimos un error fatal. No tuvimos en cuenta la naturaleza humana. Primera interacción con Noah. Primer abordaje a la naturaleza humana. No fue fácil. Si alguien tiene sed, ¿cuál es la solución al problema? Fácil. Darle agua. Disculpe, no sé quién es esta flaca, no sé qué quiere, no la conozco, de verdad, te lo juro. Valentín, sos libre, puedes escaparte. ¡No me jodas! ¿Cómo se explica entonces que alguien derrame adrede el agua que calmaría su sed? Valentín, vamos. ¡Soltame, flaca! ¡Andate vos! ¡Yo no me voy! ¡Salí! ¿Cómo entender que alguien cierre con sus propias manos
la celda que lo aprisiona. ¿Cómo poder descifrar unas criaturas que gozan con el dolor? Maya, ¿vos entendés lo que pasó? Sí, le hackearon el blog. Alguien te guardió y hay que ver quién fue. Maya, ¿sabes qué se siente ahora? ¿Entendiste? Veo. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Podrías empezar por Manuelito? ¿Vos la estás cargando? Él seguro te va a perdonar. Obvio que me está cargando. ¿Qué te pensás? Está bien lo que dices, irónica. Sos como yo. Esto no queda así. No, pero yo pensé que Dale, vos habías entendí entendido... perfecto, entendí perfecto. Manuelito ayer me dijo que había olvidado del concurso y él lo subió. Fue el que lo subió. Dale, redoblemos la apuesta. ¡Abrí los ojos, estúpida! Ninguna empresa es fácil si no se entiende la naturaleza humana. No todos triunfan cuando triunfan, ni todos fracasan cuando fracasan. Manuel, ¿qué significa esto? Que tiene un gran talento. ¡Basta! ¿Cómo? ¿Qué? Ya mismo busco al director. Deja, Manuel, no nos saques. Te aman. Nos queremos seguir riendo. No se puede llevar adelante una misión coherente si no se toman en cuenta sentimientos tan humanos como la envidia, los celos. Los humanos no siempre admiran el talento. A veces lo destruyen. Ah, bueno, cómo canta Lady Bala, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, nene? ¿A dónde vas? Mirate, mirate. ¿No te da vergüenza ser tan patético, Manuelita? Mirate, ni tu vieja te debe querer, me das asco. Mirate. No, no es fácil. Entender una especie que se cura del dolor creando más dolor, claro que no es fácil. ¿Qué está pasando acá? Por favor, tráigale un vaso con agua. Sí. ¿Pero quién te crees que sos para dar órdenes a mi mucama? ¿Qué hace acá esta mujer? Me diste que la... ¡Que se vaya, quiero! ¿Y ustedes qué hacen acá si no tenemos show hasta dentro de 2 meses? ¡Fuera! ¿Qué es esto? ¡Asquerosidad! ¿Y vos qué haces acá? ¿No te dije que la eches, imbécil, o te tengo que echar a vos también? ¿Vos metiste un fan en mi casa? No, yo no... ¿Cómo es esto? ¿Tomo yo y te empedás vos? ¡Fuera! ¡Se van todos! ¡Se van! ¡Se van! No es fácil, nada fácil, comprender que alguien se genere el aislamiento que lo hace infeliz. ¿Qué es lo que estás, eh? ¿Vos? Pará, hablemos. Yo sé que estuviste mal. Difícil evitar la muerte cuando la vida no vale nada. Ven para acá. Vení. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, yo quería... ¿Vos qué? ¿Vos qué querías? ¿Qué querías? ¿Llamar la atención? ¿Querías ser popular? ¿Qué pasa? ¿Que tenés un pequeño problemita de estima? No sé, fíjate, pensalo. Pero a mí no me usás más, ¿ok? A mí no me usás. Yo te quería ayudar. ¿Y yo te pedí ayuda? No, pero claramente la necesitas. Qué soberbia que sos. Mira, no proyectes en mí lo que sos vos. Acá la que necesita ayuda sos vos. ¿Por qué no te haces un favor y te pones un comedor comunitario y ayudas a la gente? ¿O vas a despetrolar pingüinos? A mí me arruinaste el plan. ¿Plan? ¿Qué plan? Yo tenía un plan. Y mi plan era que me echen. ¿Para qué querías que te echen de ¿Y la a vos universidad? qué te importa? ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, te estoy hablando muy en serio. Y prestame mucha atención. A mí no me usás más. Ni te metés más en mi vida. ¿Estamos? Y esto, olvídate. Alejate de mí, ¿ok? Es muy difícil lograr un sentimiento de gratitud en seres que creen estar solos en el mundo. Todos subestimamos nuestra misión. Todos creímos que sería fácil. Ninguno tuvo en cuenta el factor humano.
Tal vez fuimos como un brillante matemático que no pudo descifrar cuánto es 2 más 2. Para los humanos, lo fácil no es la libertad. Para ellos, la insatisfacción no es el problema. Lo verdaderamente difícil de sobrellevar es la satisfacción. Es difícil de entender, pero no siempre el dolor los vuelve piadosos. A menudo los humanos lastiman precisamente porque antes fueron lastimados. Es difícil comprender un mundo en el que matar es más fácil que vivir. No es fácil entender a pobres seres que hacen lo imposible por ser amados y luego sienten aprensión de aquellos que los aman. Che, es un caño eso, ¿no? Una tablet. La traje porque me quiero grabar. Tengo ganas de escribir una nueva canción. ¿En serio? Ah, ¿y en qué te inspirás para escribir un tema? ¿En un flaco que te gusta? ¿En un beso, quizás? No lo sé, me sale nada más. ¿Pero me vas a decir que un buen beso no te inspira? No lo sé. ¿Y no querés probar? Y fui luz, fui destello, fui dolor, fui humana. Cuando fuiste agua, yo crecí en llamas. Y cuando fuiste llamas, No es sencillo comprender un ser que te rechaza por darle exactamente lo que desea. Ahora entiendo por qué no me sentía a gusto con este cuerpo humano. Por qué ninguno de nosotros está cómodo acá y todos queremos irnos rápido. No es fácil estar en un mundo donde ser feliz cuesta mucha infelicidad. Matías, ¿dónde estás? Escúchame, estoy en el hotel abandonado. Venite para acá. Se me ocurrió una idea tremenda. Llámame. ¿Qué haces acá? ¿Qué querés? Pedirte perdón por ayudarte. Discúlpame. No sé cómo pude ser tan mala persona de querer darte una mano. La próxima vez pregunta. ¿Por qué querés que te echen? Porque no quiero estudiar. ¿Tan difícil es entenderlo? Ustedes quisieron darles la ayuda que ustedes creyeron que ellos necesitaban. Pero esa no es nuestra misión. Nuestra misión es descubrir qué es lo que ellos necesitan y facilitárselo. ¿Vos sabías que esto podía pasar? Y era bastante probable. Nos podrías haber avisado, ¿no? Bueno, ahora les quedó bien claro. Mucho más claro que un consejo que no iban a saber escuchar. Fuimos por el camino más fácil y fracasamos. Habrá que buscar nuevos caminos. Vamos. Arriba. Eso, ahí estamos. Sí, fue él. Él me secuestró y luego me disparó. Muy bien. Queda detenido por secuestro e intento de homicidio. Nuestras misiones no resultaron tan fáciles como creíamos. De ahora en más, deberemos ser más creativos.
Creímos poder resolver fácilmente la misión para irnos pronto. Todo indica que tendremos mucho por aprender todavía. Bienvenidos al Arca de Noah. Bien, tenía razón. Nosotros no nos estamos viendo a ellos. Estamos viendo una idea que tenemos de ellos. Sé de los estudios médicos que te hiciste. Soy tu madre. Si los queremos ayudar, tenemos que averiguar más. A tu vida la manejo yo. Tu hijo te necesita, Noah. Si ni siquiera lo quise tener. Yo no tengo ningún hijo. Es terrible. ¿Cómo que desapareció la casa errante? ¡Soltame! ¿Qué haces? ¿Otra vez vos? ¿Otra vez enteraste qué me ibas a hacer? ¡Ayúdame! ¡Por favor! Tuve acceso porque no estás emancipada. Y tampoco vas a estarlo. ¿Esa ropa tuya? La robé. Es lo que yo sé hacer. Así me consigo las cosas. Así sobrevivo. Esta es mi forma. Me voy a dormir a lo de Raquel, vos no venís. Fíjate dónde vas a pasar la noche, a ver si aprendés a no dejar las puertas abiertas. Soportando tu llanto, tus angustias, tus mieditos, tus Me dudas. hables ¡Te hablo como quiero! Son Maya y Ámbar. ¿Vos? Noah, elegí lo que quieras elegir, Franco, ya está, sos libre. Y que nosotros necesitamos un lugar donde dormir hoy, así que no nos vamos nada. ¿Te pasás de vivo? De Castro. ¿Todo esto? Mío. Tirá el hotel abajo ya mismo. Vamos a derrumbar el lugar.